10 de la mañana, 18 minutos en el territorio nacional y como todos los martes tenemos en línea al doctor Mauricio Nieto. Mauricio, buenos días, bienvenido, ¿cómo estás? Buenos días, Gustavo, muy bien. Me alegro. Mauricio, ¿de qué vamos a charlar hoy? Hoy vamos a hablar sobre tratamientos de conductos, desmitificar algunos mitos que los pacientes traen al consultorio, como una carga emocional importante, y hablar un poquito de las nuevas técnicas que hay, que en realidad ya se vienen manejando desde hace unos años, en lo que respecta a la endodoncia, ¿sí? A los tratamientos de conducto, y focalizarnos en la prevención en cuanto a este tipo de terapéutica. Ajá. Los pacientes normalmente llegan al consultorio diciendo que se deben realizar un tratamiento de conducto y quemar el nervio. Lo de quemar el nervio es por experiencias previas en donde han sentido algún olor a quemado, o muchas veces han escuchado algún ruido para que el paciente lo entienda, como cuando uno calienta el aceite y tira algún alimento, ese chillido. Uh-huh. Y otro paciente, un familiar, un amigo le comenta estas experiencias y vienen pensando que uno va a quemar el nervio. Eso totalmente es un mito. Nosotros el nervio no lo quemamos, de hecho el nervio se extirpa. Para tomarlo de forma literal, uno lo podría arrancar, ¿sí? Siempre hablando entre comillas, y como si fuera una charla de café. Claro. Y lo que prosigue con el tratamiento de conducto es que necesita obturar todo ese conducto, valga la redundancia, que ocupa el nervio, Uh-huh. con un material que es termosensible, es decir, nosotros administramos calor para que el material pueda fluir y acomodarse a toda esa estructura anatómica, ¿sí? Que es un cilindro, es un tubo, más bien parecido a un cono. Entonces muchas veces sienten ese olor a quemado, o que nosotros utilizamos temperatura, pero es tan solo para poder rellenar el conducto, que se lo hace con una gutapercha, como si fuera una goma, que no tiene biocombustible, que va a quedar dentro de la raíz del diente, no va a interactuar con el cuerpo, y de esta manera obstruir, sellar de forma permanente el lugar, que es el conducto, que estaba alojado por una arteria, una vena y un nervio. Entonces, de esta manera, romper y terminar con el mito de que el nervio hay que quemarlo, y a veces esa carga emocional del paciente hace que dilate la consulta. Claro. De tal forma que cuando llega a la consulta es imposible hacer un tratamiento de conducto, porque la caries avanzó tanto que invade la raíz y no hay forma de rehabilitar la pieza dentaria. Uh-huh. Y ante El ese otro mito importante... Sí, Gustavo. No, ante ese caso que ya la caries se haya invadido tanto, ¿qué es lo que se hace, Mauricio? Otro de los tratamientos que ya hemos hablado. Habría que analizar qué tipo de diente es. Hay dientes que tienen una sola raíz, hay dientes que tienen dos raíces, hay dientes que tienen tres raíces, como el primer molar superior, y hay veces, hay dientes que anatómicamente no cumplen con ninguna regla y pueden llegar a tener otro tipo de anatomía. Claro. En el caso de tener varias raíces, se puede evaluar hacer una radectomía, es cortar o separar las raíces, extraer la raíz que tiene la caries y utilizar las otras como elemento para poder rehabilitar la pieza dentaria. Claro. Son procedimientos, y es muy buena tu pregunta, Gustavo, son procedimientos que se empiezan a dejar de utilizar, porque muchas veces en la radectomía necesitamos sacar hueso, y la idea o la odontología de hoy es más conservadora a nivel del hueso, teniendo como solución protética utilizar un implante. Entonces normalmente cuando la raíz, cuando la caries invade la raíz, esa raíz se va a extraer para poder utilizar algún otro elemento protético, conservando siempre el hueso. Ahí está. Es bastante complejo. Perfecto, Mauricio. El otro mito importante de los tratamientos de conductos es que cada vez que me hacen un tratamiento de conducto, mi diente se va a quebrar.
Y este mito también va asociado a otro, que es: mi diente va a sufrir una deshidratación, es decir, asocian que esa fractura o ese quiebre del diente producto del tratamiento del conducto es por la deshidratación que tiene ese diente. Ese es otro mito. Así que vamos a también abandonarlo, todos los pacientes. Los estudios han demostrado que solamente pierde el 9% de agua, porque sigue nutriéndose, si bien la raíz esa pasa a ser un diente no vital, pero todo el ligamento periodontal le va a seguir aportando nutrientes, por lo menos en la periferia de la raíz, que lo va a conservar en boca. Claro. Muchas veces las estructuras que se rompen tienen que ver con la poca cantidad de tejido que queda posterior a la remoción de caries, pero eso se resuelve con un perno y corona. Lo que sí me gustaría dejar en claro, y es la parte de prevención o de conservación: si una vez que la caries avanzó y llegó al nervio y se hace el tratamiento de conducto, no todos los tratamientos de conducto derivan directamente en un perno y una corona. Y en esto sí, en este punto hay que recalcarlo para todos los pacientes, que no todos los conductos terminan en un perno y corona, por lo menos en primera medida. Si la caries avanzó, por ejemplo, desde atrás de la pieza dentaria y se conserva el tejido, se puede hacer una incrustación, que fue tema de debate en columnas anteriores, se puede restaurar de forma directa, pero no siempre que uno hace un conducto va a terminar en perno y corona. Pero sí, la caries era muy grande, ha quedado muy poco tejido del diente, de la corona, de lo que uno ve en la boca, y el odontólogo analiza e interpreta que ese tejido no va a soportar las fuerzas de la oclusión, la fuerza de la masticación, y que si nosotros hacemos una incrustación o una restauración directa se va a fracturar, en ese caso sí debemos realizar un perno y una corona. Claro. Ha quedado más que claro el tema, Mauricio. No sé si vos querés agregar algo más. Obviamente no dilatar las consultas, todos los miedos, uno puede hacer una consulta tan solo para poder hablar e informarse con su profesional habitual. Cuanto uno más dilata, le da menos posibilidad al odontólogo de realizar tratamientos conservadores. Siempre hay un abanico de propuestas, siempre y cuando la consulta sea temprana. Entonces, como en todas las columnas, lo ideal sería como mínimo cada 6 meses consultar al odontólogo, y obviamente frente a cualquier dolor, frente a cualquier duda, no duden en consultar a su odontólogo habitual para entender y conocer qué es lo que nos está sucediendo en la boca. Por otro lado, dejamos para la columna que viene los nuevos mecanismos que hay para realizarse los tratamientos de conductos y por qué han sido mejorados, que los hablamos en la columna que viene, y esto tiene que ver con la mecanización o los sistemas mecanizados para tratamientos de conductos. Ahí está, muy bien, Mauricio. Ha sido un gusto charlar con vos en este martes y nos encontramos la próxima semana en tu espacio. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo a todos los oyentes. Y ustedes se pueden comunicar con el doctor Mauricio Nieto llamando al 437-133 de lunes a viernes de 8 a 13 y de 16 a 20, o ante una urgencia al 1568-2363. Si quieren acercarse, el consultorio está en Viamonte 587 de la ciudad de Campana. Hablamos de prevención junto al doctor Mauricio Nieto.